En el brutal invierno de Dakota de 1878, las granjas abandonadas se convirtieron en tumbas para los no preparados. Eliza Freeman, una joven viuda negra que se fue a morir por colonos prejuiciosos después del sospechoso asesinato de su esposo, se enfrenta a la inanición cuando los suministros disminuyen y las temperaturas se desploman. Cuando el rico ganado Egastes Montgomery rompe su puerta durante una tormenta de nieve, ofreciendo matrimonio a cambio de supervivencia. Eliza debe decidir si vale la pena intercambiar una forma de cautiverio para otra que vale la pena descubrir la verdad sobre quien la quería realmente muerta. Con la resolución endurecida por las heladas, promete volverse más peligrosa que el invierno que no pudo matarla. Una cabaña cubierta de nieve en llamas por la noche. La silueta de una mujer contra la luz de fuego, sosteniendo un rifle ensangrentado, parado sobre dos hombres muertos, uno vestido como un ranchero rico, uno con la ropa de los colonos. Detrás de ella, un tercer hombre yace herido, observando con horror mientras se vuelve hacia él. Su rostro se iluminó para revelar lágrimas que fluyen por las mejillas oscuras. Todos pensaron que la naturaleza me mataría, dice suavemente. Pero aprendí del invierno. Las ruedas de carreta se hundieron en el barro de Dakota. La falsa promesa de Spring había atraído a muchos colonos al oeste, solo para atraparlos en la congelación temprana del otoño. Thomas Freeman se limpió la frente a pesar del frío. Su esposa, Eliza, se sentó directamente a su lado, con sus manos oscuras apretadas en su regazo. No es Chicago, dijo Thomas. Eliza estudió los edificios dispersos del asentamiento. La madera y la esperanza se reunieron contra la vasta pradera. No, estuvo de acuerdo. ¿Qué no es? La calle solitaria del asentamiento se vació cuando pasaban. Las caras aparecieron en Windows, luego se retiró. Un niño señaló hasta que su madre lo metió en el interior. La tienda general de Hargrove dominó el extremo lejano. Surgió un hombre alto con barba plateada, un rifle apoyado casualmente contra su hombro. Otros 5 formaron un medio círculo detrás de él. «Estás perdido», dijo el hombre. No es una pregunta. Thomas saltó hacia abajo. Thomas Freeman. Esta es mi esposa, Eliza. Compramos el reclamo de Bitman. Los susurros hundieron a través de los hombres reunidos. La sonrisa del hombre de barba plateada nunca llegó a sus ojos. Jacob Hargrove. Bitman traca 10 millas al norte. Nada más que suciedad y sueños rotos. Eliza sintió el peso de sus miradas como piedras. Lo había sentido antes en Chicago. Pero allí, las conexiones periodísticas de Thomas ofrecían refugio. Aquí estaban solos. La cabaña de Bitman se hundía en sus esquinas como una criatura cansada. Thomas habló de construir una casa adecuada en la primavera. Eliza asintió y limpió lo que quedaba de la vida de los ocupantes anteriores, un caballo de madera de niño, el cepillo de un cabello de una mujer con mechones que aún se aferran, una Biblia con flores silvestres prensadas. Las páginas contaban su propia historia, sequía, enfermedad, retiro. No murieron aquí, susurró para sí misma. Pequeña comodidad. Frost llegó 2 semanas después. Thomas escribió por la luz de las velas, que narra sus días para su periódico de Chicago. Sus artículos recientes sobre reclamos de tierras cuestionables y maltrato de familias indígenas habían llamado la atención, no todos bienvenidos. Hargrove controla más que la tienda, le dijo Thomas una noche. Acuerdos de tierra, derechos de agua, incluso el sheriff usa su marca. ¿Es prudente desafiarlo aquí?, preguntó Eliza. Thomas sonrió. La verdad siempre es sabia, mi amor. Incluso cuando es peligroso. La primera nieve pesada cayó una semana después. Thomas fue a cazar. Eliza esperó en la ventana hasta el anochecer. Nunca había disparado un rifle antes de venir al oeste. Lo encontraron a la mañana siguiente. El propio Jacob Hargrove trajo las noticias. Accidente de caza, dijo, parado en su puerta, sombrero en la mano, la nieve se reunió sobre sus hombros como el juicio. Vergüenza terrible. 6 hombres llevaban el cuerpo de Thomas. Lo enterraron rápidamente en el terreno congelado. El reverendo habló breves palabras sobre la tumba poco profunda. Nadie conoció a los ojos de Eliza, excepto el joven Hargrove. El hijo de Jacob Hargrove la observó con algo entre el miedo y la fascinación. Te ayudaremos a regresar al este en la primavera, prometió Jacob Hargrove después. Demasiado peligroso ahora, con los pases cerrados. Esa noche,
Elisa encontró el diario de Thomas escondido debajo de un piso. La última entrada contenía una sola línea. Hargrove falsificó la prueba de tierras. Prueba en los registros del condado. Los colonos dejaron de visitar después del funeral. Pasaron semanas. La nieve se profundizó. El viento gritó a través de los huecos de cabina que Thomas había prometido arreglar. Elisa contó sus suministros, demasiado pocos. Ella racionó la harina, la carne de cerdo salada, los preciosos granos de café. Una mañana, encontró huellas de botas que rodeaban la cabina. Al día siguiente, su caballo se había ido. Simplemente se alejó en la tormenta, dijo la joven Hargrove cuando luchó por la nieve a la ciudad. Sucede esta época del año. Vendió sus suministros a precios de verano triple. Ella notó que las ruedas del carro habían sido manipuladas, los radios cortados a mitad de camino. Mi padre dice que deberías quedarte quieto, aconsejó el joven Hargrove. Por seguridad. La tormenta de nieve golpeó 3 días después. Pala de viento Ed Snow a través de cada grieta. Elisa metió la tela en huecos, muebles quemados cuando la madera se puso baja. Las heladas se deslizan a través de las paredes interiores. Su aliento colgaba visible ante su rostro. La comida disminuyó. Elisa comenzó a alucinar conversaciones con Thomas. Su voz parecía más clara durante las condiciones de apagón, cuando el mundo más allá de sus 4 paredes dejó de existir. Sigían que morirás aquí, Thomas susurró de las sombras. Lo sé, respondió ella. Ella quemó los recortes de su periódico por calidez, memorizando cada palabra antes de convertirse en cenizas. Los artículos describieron cómo Hargrove había expulsado a 3 terratenientes anteriores que desafiaron sus afirmaciones. Una familia, Lakota con hechos legales, había desaparecido por completo. Semana 6 sin visitantes. Elisa podría contar sus comidas restantes por un lado. Ella derritió la nieve por agua. Sus dedos habían perdido el sentimiento hace días. Debe llegar al asiento del condado, instó la voz de Thomas. Los registros, primavera. Ella susurró, si sobrevivo el invierno. El ruido la despertó de medio sueño, la astilla de maderas, las voces de los hombres. Finalmente habían venido a verificar si Winter había terminado su trabajo. Elisa agarró el Fire Poker, su único arma. La puerta se abrió. La nieve se arremolinaba alrededor de una figura masiva siluada contra el brillo doloroso, no Hargrove. Un extraño. Elisa balanceó el póker con fuerza restante. El hombre atrapó su muñeca fácilmente. Estable ahora, ordenó una voz profunda. Ella se derrumbó contra él. La oscuridad se apresuró. Sus brazos parecían imposiblemente cálidos mientras la levantaba. Montgomery tendrá preguntas sobre dijo otra voz. La conciencia se escapó. Su último pensamiento fue el diario de Thomas, todavía escondido debajo de las tablas del piso. Elisa se despertó de suavidad, calor actual, una cama real con sábanas que olían a lavanda. Por un momento aterrador, ella creía que había muerto. La cara de una mujer apareció sobre ella, el cabello gris en línea pero amable se torcía debajo de una gorra blanca. Ahí estás, dijo la mujer, presionando una tela fresca en la frente de Elisa. El maestro querrá saber que te has despertado. Maestro, Elisa Crockett. Señor Montgomery, los ojos de la mujer se arrugaron con lo que podría haber sido diversión. No suele traer callejeros. Egastes Montgomery le llegó el tercer día de la conciencia, no una visita, una evaluación. Llenó la puerta como las montañas llenaron el horizonte, inevitable, permanente. Sus ojos se movieron sobre ella con cálculo frío. Te ves mejor, dijo. Señora Freeman, ¿no? Los dedos de Elisa se apretaron en la sábana. Nadie aquí debería saber su nombre. Él cruzó a la ventana. La luz del sol atrapada en su barba, Dark se disparó con plata, como archivos de hierro en el carbón. La cara desgastada de un ganado con la mirada aguda de un banquero. Conocí a tu esposo. Conocí en Chicago la primavera pasada. Hombre inteligente. Principalmente. Se sentó más recta a pesar de su debilidad. Entonces sabes cómo murió. Montgomery se volvió. Sé lo que reclaman. Accidente de caza. Asesinato, dijo Elisa. La palabra colgaba entre ellos. Probablemente, asintió.
Hargrove no tolera las amenazas. Encontré su cabaña mientras inspeccionaban nuevas tierras de pastoreo. Parecía abandonado hasta que vimos humo. Se acercó. Su sombra cayó sobre su cama. Tengo una propuesta, señora Freeman. La propuesta de Montgomery fue simple en su brutalidad: matrimonio, protección para ella, respetabilidad para él. Los inversores orientales venían, dinero de la barra, contratos de ganado. Preferían hombres familiares, hombres estables. Un soltero que se acerca a 40 preguntas planteadas. Un acuerdo comercial, aclaró. No se requiere nada más. Elisa lo estudió. Sus manos tenían callozos debajo de la ropa fina, dinero nuevo, hecho a sí mismo. ¿Y si rechazó? Sus ojos se encontraron con los de ella directamente. El entrenador de primavera se va en 6 semanas. Proporcionaré fondos para su regreso al este. Verdad envuelta en cortesía. 6 semanas más de invierno. 6 semanas como un caso de caridad en la casa de un extraño, o la esposa del hombre más poderoso del territorio. Tengo condiciones, dijo. Un parpadeo de sorpresa cruzó su rostro. Non valos. Educación para niños locales. Todos los niños, incluidos los indígenas. Ahora una sorpresa genuina. Prioridad inusual. La prioridad de Thomas, corrigió. Y el mío. La consideraba con un nuevo interés. ¿Algo más? Autonomía dentro del hogar. No seré un objeto decorativo. Nunca pensé que lo serías. Un fantasma de una sonrisa. ¿Algo más? Protección de los cascos. La sonrisa de Montgomery desapareció. Eso estuvo implícito desde el principio. La boda ocurrió 10 días después, un juez, no un predicador. La casa del rancho de Montgomery se repleta de un territorio notables ansiosos por presenciar el matrimonio inexplicable. Hombres que controlaban ferrocarriles, hombres que se movían ganado. Hombres que decidieron qué ciudades vivían y cuáles se marchitaban. La novia llevaba azul, no negra, no blanca. El color de la distancia. El color del cielo sobre la pradera. El novio llevaba satisfacción como un abrigo bien colocado. Firmaron documentos, antes y después de la ceremonia. Acuerdos de propiedad, provisión financiera, lociones, líneas de sucesión, todos favorecidos, deberían que la desgracia suceda a su nuevo esposo. El abogado de Montgomery parecía doloroso en cada firma. Seguro, explicó Montgomery más tarde. Contraacusaciones. Elisa entendió. Cualquier accidente, cualquier enfermedad plantearía preguntas. Ella era la viuda indigente que él rescató. Ahora rico más allá de imaginar. Si muera, la sospecha la seguiría como una sombra. Montgomery durmió en otro lugar esa noche, y todas las noches después. La casa había pertenecido a otra persona antes de Montgomery, alguien con gustos tradicionales y fondos excesivos. Draperas de terciopelo pesado, muebles de madera oscura que tragaron luz. Cada superficie cargada de adornos acumulando polvo. Elisa comenzó en sus propias habitaciones, se quitan las plazos, las ventanas limpias, la luz solar permitía la entrada. Se movió hacia afuera día a día, recuperando espacios, introduciendo simplicidad. El personal observó con cansancio al principio, luego con una creciente aprobación. La señora Chen, la cocinera, fue la primera en descongelar. Encontró a Elisa en la cocina antes del amanecer, haciendo su propio té. No es apropiado, regañó la señora Chen. Luego, al ver la expresión de Elisa, te enseñaré té real. No estas tonterías inglesas. La ama de llaves, la señora Abernathy, se rindió a continuación. Descubrió la ropa de cama de reparación de Elisa, puntadas finas y ordenadas que coincidían con sus propios estándares exigentes. Mi madre creía que las manos inactivas invitaban a los demonios, explicó Elisa. La señora Abernathy casi sonrió. El mío creía lo mismo. Montgomery observó sus cambios con la tranquilidad de la tranquilidad. Pasó días escribiendo límites, reuniéndose con los gerentes de rancho, negociando contratos, a veces devolviendo el lodo salpicada y cansada, otras veces inmaculadas de las reuniones de la ciudad, trayendo pequeños regalos. Libros, catálogos de semillas, una vez partituras, aunque no existía piano en la casa. Porque cuando obtenemos uno, dijo simplemente. Ella aprendió sus contradicciones a través de la observación.
el despiadado empresario que se negó a desalojar a una viuda de la tierra de pastoreo principal. El empleador duro que pagó en secreto por una cirugía de la mano del antiguo rancho en Denver, el poder territorial que defendió a un trabajador mexicano contra las acusaciones de robo. No caridad, se corrigió cuando ella lo mencionó. Justicia. La primavera llegó a fragmentos. La nieve se retiró a los lugares sombreados. El lodo reemplazó el hielo. Los susurros verdes aparecieron en laderas orientadas al sur. Elisa plantó un jardín de cocina con la guía de la señora Chen. Montgomery observó desde su ventana de estudio, algo ilegible en su expresión. La cena fue idea de Montgomery. Se acercaban los inversores ferroviarios del este, políticos territoriales, ganaderos ricos y los Hargroves, padre e hijo, recién empleados de la gestión de pastos del sur de Montgomery. «Los contrataste», dijo Elisa. «No es una pregunta». «Mantenga a los enemigos más cerca», respondió Montgomery. «Ellos conocen mejor los rangos del sur», dijo Elisa. Montgomery asintió. «Lo hacen». Elisa llevaba verde, el color del nuevo crecimiento, el color de la vida después del invierno. Su cabello arregló simplemente, los aretes a reacción de su madre su único adorno. Los invitados llegaron a oleadas de lana costosa y risas forzadas. Jacob Hargrove entró al final, la barba gris ahora completamente blanca. Él congeló el paso medio cuando la vio. El joven Hargrove se topó con la espalda de su padre. Enfrentan el drenaje del color cuando siguió la mirada de su padre. Elisa sonrió, levantó ligeramente su vaso, observó florecer el terror en sus ojos. La cena continuó con una civilidad insoportable. Los hombres del ferrocarril hablaron de progreso. Los políticos prometieron prosperidad. Hargrove no contribuyó nada, los ojos fijos en su plato como si se pudiera encontrar la salvación entre las papas y la carne de res. La mano de Montgomery encontró la suya debajo de la mesa, una breve presión, solidaridad o advertencia. Ella no podía decirlo. Más tarde esa noche, después de que los invitados partieron, Elisa escuchó voces del estudio de Montgomery, criticada con ira y luego silenciado nuevamente. Se acercó a la puerta no cerrada. «Dijiste que murió en el invierno», tembló la voz de Hargrove. «No dije tal cosa», respondió Montgomery uniformemente. «Asumiste», dijo Hargrove. La voz de Montgomery se endureció. «Esto complica las cosas». Hargrove de nuevo. «No». La voz de Montgomery se endureció hasta el acero. «Robarlo lo simplifica. Ella está bajo mi protección ahora. Mi nombre, mi autoridad. Si algo le sucede a mi esposa, nunca encontrarán sus cuerpos». El silencio siguió, pesado, peligroso. «Nos entendemos perfectamente», dijo Hargrove finalmente. Elisa se resbaló antes de que se abriera la puerta. Se sentó en la ventana de su habitación, observando el carruaje de los Hargroves desaparecer por el largo viaje. Su linterna es una chispa que se desvanece contra la oscuridad absoluta. Por primera vez desde que murió Thomas, sintió que algo como el poder volvió a sus venas. El ganado desapareció primero, 40 cabezas del South Pasture, pistas que no llevan a ninguna parte. Montgomery salió a sí mismo, regresó polvoriento y sombrío. Las manos del rancho evitaban su mirada a la cena. 2 días después, un contrato de madera fue misteriosamente cancelado. Luego, una nota hipotecaria llamada temprano en la propiedad de Montgomery había adquirido recientemente recortes pequeños, con precisión. El WORK de hombres que entendieron negocios como guerra. Elisa encontró a Montgomery en su estudio más allá de la medianoche, la lámpara ardiendo bajo, los documentos se extendieron por su escritorio como planes de batalla. No levantó la vista cuando ella entró. «Los Hargroves», dijo. Él asintió una vez, demostrando su valor a quien. Sus ojos se encontraron con los de ella. «Buena pregunta». Las lluvias de primavera hicieron barro de las carreteras. El rancho se convirtió en una isla en un mar de terreno intransitable. Montgomery paseó como un depredador enjaulado. Elisa lo observó desde las ventanas, desde las puertas, catalogando su inquietud, su creciente vigilancia. Lo encontró una noche mirando la lluvia. «Podrías descartarlos», sugirió. «Y perderlos de vista». Él sacudió la cabeza. «Mejor la serpiente que puedes ver». Los libros de contabilidad revelaron el patrón. Elisa había descubierto los libros de cuentas de Montgomery mientras reorganizaba la biblioteca.
Su padre le había enseñado figuras junto a las escrituras. Los números hablaban verdad cuando los hombres mentían. Montgomery la encontró rodeada de libros abiertos. Los Hargroves apuntan a sus nuevas adquisiciones, dijo. Propiedades compradas en los últimos 6 meses. Nada mayor. El interés se encendió en sus ojos. Muéstrame. Trabajaron durante la noche. Elisa trazando pérdidas en un mapa, Montgomery suministrando fechas de propiedad. Al amanecer, surgió un patrón, un círculo perfecto de sabotaje alrededor de un tracto aparentemente inútil cerca de la línea del condado. ¿Qué hay ahí?, preguntó ella. La sonrisa de Montgomery era fría e invernal. Según las encuestas, nada. Según el último artículo de Thomas, todo. El artículo se encontraba entre los documentos de Montgomery, no destacados, inéditos. El trabajo final de Thomas, una exposición sobre la manipulación de los derechos del agua. El arroyo que alimentaba todo el valle se originó en ese tracto sin valor. Controle las cabeceras, controle el territorio. Thomas descubrió esto, los dedos de Elisa temblaron en las páginas. Su esposo los había tocado. Montgomery se encontró con sus ojos. Le advertí sobre el riesgo. Se ofreció como voluntario, dijo Montgomery. La voz de Elisa se rompió. ¿Para qué? Montgomery se hundió en su silla por primera vez. Ella vio un cansancio genuino en él. Un colega. Rastreé criminales de guerra después de que terminó la rebelión, hombres que se beneficiaron de la reconstrucción. Los Hargroves huyeron hacia el sur con dinero de sangre, luego al oeste con esquemas de tierras. Thomas me ayudó a encontrarlos. Lo usaste como cebo, susurró. Se encontró con sus ojos. Le advertí sobre el riesgo. El trueno rodó en la distancia. Reuniendo primavera de nuevo. El aire entre ellos acusado de acusaciones tácitas. Venía a advertirle, continuó Montgomery. Llegó demasiado tarde. Encontré su tumba. Luego te busqué. Comprender amaneció, no por amabilidad, por evidencia. Su silencio lo confirmó. Nuestro matrimonio forzó la fuerza a su voz. ¿Otra estrategia? Algo apareció en su rostro, pintura, tal vez, o simplemente cálculo. Inicialmente, admitió. Protección para ti. Acceso a Hargrove para mí. ¿Y ahora? La pregunta permaneció entre ellos. Antes de que pudiera responder, Ofbeats golpeó en el patio. La señora Abernathy apareció en la puerta del estudio, la cara atraída por la preocupación. El sheriff está aquí, anunció con documentos. Montgomery Rose. Terminaremos esto más tarde. Sí, acordó Elisa con frialdad. Lo haremos. El arroyo estaba aumentando. La escorrentía de primavera de las montañas todavía está cubierta de invierno. Los campos se convirtieron en lagos poco profundos. Los caminos desaparecieron debajo del agua fangosa. El mundo disuelve sus límites. El sheriff era alto, delgado, con ojos demasiado juntos. Su insignia sabía que su autoridad se puso prestada. Entregó papeles a Montgomery con una satisfacción no oculta. Orden de arresto, anunció. Asesinato de Thomas Freeman. Montgomery no mostró nada en su rostro. Tiempo interesante. El testigo se adelantó, dijo el sheriff. Dice que te vio discutir con el día de Freeman que murió. Dice que Freeman amenazó con exponer tu esquema de derechos de agua. Montgomery no se movió. ¿Y le crees? El jurado hará, dijo el sheriff. Montgomery recurrió a Elisa. Sus ojos sostenían volúmenes, certificación, disculpa, instrucción. Verifique el fondo falso en mi escritorio, dijo en voz baja. No confíe en nadie hasta que sepas toda la verdad. El sheriff lo llevó al agua ascendente. Sus caballos salpicaron a través de charcos de cultivo. Elisa observó desde el porche, la cara impasible. Apareció un carro en el horizonte, los inversores del este que llegaron exactamente a tiempo. La tormenta perfecta de la crisis, Montgomery arrestada, evidencia faltante, dinero en juego y Elisa solo en el centro con enemigos en todos los lados. El falso fondo del escritorio de Montgomery contenía una guerra, no metafóricamente. Planes de batalla reales, mapas de propiedades territoriales como objetivos militares, obras con manchas de sangre en sus bordes, fotografías de 3 familias,
Todos muertos ahora. Según la escritura ordenada debajo de cada imagen. Evidencia metódicamente reunida, vidas catalogadas, luego perdidas. La carpeta más grande contenía el pasado de Hargrove, oficiales confederados que habían masacrado a soldados de la Unión Negra, criminales de guerra que huyeron hacia el sur, luego oeste. Arrojando identidades como ese piel de naques. Los Hargroves, padre y 2 hijos, habían encontrado prosperidad y corrupción, acaparamiento de tierras, manipulación de los derechos del agua, aplicación selectiva de la ley territorial. Thomas lo había documentado todo. Sus notas detallaron meticulosamente sus métodos, cómo identificaron a los propietarios vulnerables, cómo los accidentes sucedieron a los que resistieron la venta, cómo los registros del condado se quemaron convenientemente después de transferencias cuestionables. Montgomery los había estado cazando durante años. Eliza se recostó, entendiendo lavar sobre ella como el agua de la inundación de primavera. No solo los rivales comerciales, no la disputa de la tierra simple, la disputa en la sangre envuelta en el comercio, la justicia perseguida con precisión fría. El inversor oriental se aclaró la garganta de la puerta del estudio. Señor Phillips. Boston Money y Eastern Manners. Había estado esperando una hora mientras ella buscaba. Señora Montgomery, ¿debemos discutir negocios? A pesar de la desafortunada ausencia de su esposo, ella hizo un gesto a una silla. Lo haremos, dijo Phillips. Él era más joven de lo que esperaba, casi 30, educado en Harvard, con conexiones familiares en los ferrocarriles. Sus ojos seguían volviendo al color de su piel y luego se alejaron. Entiendo que el señor Montgomery presentaría la propuesta de ferrocarril para el estímulo, dijo. Las circunstancias intervinieron. Ella abrió la carpeta que Montgomery había preparado. Los términos permanecen sin cambios. Phillips se inclinó hacia adelante con respeto. Señora, estas inversiones requieren ciertas garantías de estabilidad. Los problemas legales de mi esposo son temporales, tal vez. Él golpeó la carpeta. Pero el capital evita la incertidumbre. Ella escuchó la oportunidad en sus palabras, el apalancamiento se aplica. Los derechos de agua solos garantizan que los rendimientos superan el 20% anual. ¿Conoce otra inversión que ofrece tal seguridad? Sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Entiendes las figuras? Las preparé. No es del todo cierto, dijo. Pero lo suficientemente cerca. Ahora, ¿continuaremos o preferiría negociar con los Hargroves? Su sonrisa se volvió genuina. Veo que Montgomery eligió a su compañero sabiamente. La cárcel de la ciudad ocupó la habitación trasera de la oficina del sheriff, 2 celdas, barras de hierro, el olor a desesperación empapado en pisos de madera. Montgomery se sentó en una cuna estrecha, que todavía llevaba la ropa manchada de barro de ayer. Le permitieron 10 minutos. El sheriff observó desde la puerta, tocando el cinturón de su arma nerviosamente. Phillips firmó, le dijo a Montgomery. Cantidad total. El alivio apareció en su rostro. Bien hecho. La evidencia en tu escritorio, bajó la voz. Explica mucho. No todo. No, dijo. Tiempo ahora. Montgomery miró hacia el sheriff. El joven Hargrove se liberó durante la confusión. Desapareció. Ambos Hargroves vendrán para la evidencia a continuación, susurró. Testifique en su contra. Divida sus tenencias con ellas después, su rostro no traicionó nada. Movimiento inteligente. Lo estoy considerando. Ahora, sorpresa parpadeó en sus ojos. Ella sostuvo su mirada constantemente. Parece aceptar. Entonces traicionar. La estudió. ¿Estás seguro? No, dijo ella. La verdad importaba ahora. Los dejé en el fuego. Sus elecciones eran las suyas. La comprensión pasó entre ellos. Montgomery asintió una vez, aceptando su juicio. Trabajaron durante la noche, rescatando a las familias varadas, salvando lo que podría salvarse. Cuando se rompió el amanecer, la mitad de la ciudad estaba bajo el agua. La otra mitad se llenó de las laderas circundantes. El sheriff los encontró distribuyendo mantas, su arrogancia anterior reemplazada por el agotamiento. Los cuerpos de Hargroves, informó. Encontrado en lo que queda de su casa de rancho. También, creo. Una tragedia, dijo Montgomery de manera uniforme.
Conveniente, dijo el sheriff. Montgomery lo estudió. Los testigos contra usted se fueron. Testigos contra sí mismos. Eliza corregida. El gobernador territorial recibió copias de todo ayer por courier. La cara del sheriff palideció. ¿Todo? ¿Cada hecho, cada asesinato, todos los funcionarios que se beneficiaron? La voz de Montgomery tenía autoridad tranquila. Incluyendo sus pagos mensuales. El sheriff retrocedió, giró, corrió hacia su caballo. No llegará lejos, dijo Montgomery. No, estuvo de acuerdo Eliza. Las carreteras se han ido. 3 semanas después, se pusieron de pie en medio de las ruinas de la casa del rancho, las maderas bloqueadas que llegaron al cielo como acusar dedos. A su alrededor, la hierba de primavera ya había comenzado a recuperar la tierra quemada, la vida empujando a través de los restos de la muerte. Montgomery encuestó la destrucción. Podemos reconstruir. Diferente esta vez. Eliza estudió su perfil. La pregunta que había hecho antes de que el arresto aún colgara entre ellos. Si lo desea, se volvió para enfrentarla completamente. Entendería si preferías la independencia. Un acuerdo. Su propio camino. Ella consideró la oferta, libertad, riqueza, sin obligaciones para este hombre complicado con su violento pasado y su inesperado honor. La escuela, dijo en su lugar. Para todos los niños. Prometiste. Ya aprobado por el Consejo Territorial. Un toque de sonrisa le tocó la boca. La construcción comienza el próximo mes. Eliza miró más allá de las ruinas a G reuniendo campos, a las montañas todavía coronadas con blanco invierno, hasta el cielo prometiendo infinitas posibilidades. No es independencia, decidió. Asociación. Igual posición. Autoridad compartida. En el negocio es importante, estuvo de acuerdo fácilmente. En todos los asuntos, su mirada sostenía la suya. No más secretos entre nosotros. Montgomery consideró esto, el soldado calculó los riesgos, el empresario que sopesó los activos contra los pasivos. De acuerdo, finalmente dijo, extendiendo su mano. Ella lo tomó, no el apretón de manos que esperaba, sino los dedos entrelazados. Compromiso sin rendirse. Fuerza que se encuentra con fuerza. En el estudio reconstruido de su casa de rancho meses después, Eliza finalizó el papeleo que establece la primera escuela integrada del territorio. Egastes la observó con admiración no disfrazada, ya no ocultaba sus sentimientos. Nunca esperé encontrar la paz aquí, dijo sin levantar la vista. ¿Es eso lo que encontraste?, preguntó. Eliza se encontró con su mirada, su expresión resuelta. No paz. Poder. El tipo que Thomas quería pero no podía ejercer. Ella tomó su mano, pero su agarre era firme, no gentil. Recuerda, sobreviví cuando nadie pensó que podía. No me hagas probarlo de nuevo. Y eso es todo para la historia por ahora. Por favor, hágame saber de dónde se está a sintonizar. Quizás crearemos una historia allí. Considere que me guste este video y suscribirse a nuestro canal. Me ayuda a motivarme a escribir cada historia. Nos vemos mañana.